Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, tu refugio para encontrar las mejores recomendaciones y análisis del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con ganas de descubrir nuevas historias que los hagan reír a carcajadas y suspirar de amor. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje a Turquía, pero no para visitar Estambul sino para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de amor y risas. Sí, esas series que te atrapan desde el primer episodio, que te hacen reír a mandíbula batiente y te roban el corazón con sus personajes entrañables y sus historias llenas de giros inesperados. Si eres como yo que disfruta de una buena comedia romántica que te haga olvidar el estrés del día a día, este vídeo es para ti. Prepárate porque te voy a presentar una selección de series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Te prometo que después de ver este vídeo, vas a tener tu lista de series para ver llena y no sabrás por cuál empezar. Pero no te preocupes, para eso estamos aquí, para guiarte en este maravilloso mundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en estas joyas televisivas, quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Únete a esta comunidad de amantes de las series. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos con recomendaciones, análisis, noticias y mucho más. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en enterarte de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos estas series turcas que te enamorarán. Empecemos con una serie que es un clásico moderno y que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus. Esta serie es una explosión de alegría y romanticismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día, decide tomar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ahí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero su relación estará llena de malentendidos, celos y situaciones cómicas. Lo que más me gusta de Erkencikus es la naturalidad de sus personajes y la forma en que abordan temas como la ambición, la familia y el amor verdadero. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química en pantalla que te robará el aliento. Prepárate para reír, suspirar y enamorarte de esta pareja. Ahora, hablando un poco más a fondo sobre Erkencikus, es importante destacar cómo esta serie revitalizó el género de la comedia romántica turca. No solo presenta una historia de amor cautivadora, sino que también explora la importancia de la autenticidad y la libertad personal. Sanem, con su espíritu libre y su creatividad desbordante, es un personaje con el que muchas personas pueden identificarse. Su torpeza y su encanto la hacen irresistible, y su viaje de autodescubrimiento es inspirador. Can, por otro lado, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado, pero con una sensibilidad oculta. Su transformación a lo largo de la serie, al pasar de un hombre centrado en su carrera a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por amor, es un testimonio del poder transformador del amor verdadero. La serie también destaca por su exuberante cinematografía, con impresionantes paisajes de Estambul y otras locaciones turcas que añaden un toque de magia a la historia. La banda sonora, llena de canciones pegadizas y emotivas, también juega un papel importante en la creación de la atmósfera romántica de la serie. Además, Erkencikus aborda temas importantes como la presión familiar, las expectativas sociales y la lucha por perseguir tus sueños. A través de la historia de Sanem y Can, la serie nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras y que vale la pena luchar por lo que realmente queremos. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina la comedia con un toque de drama, Senkal-Kapm. Esta serie nos presenta a Eda, una joven arquitecta paisajista que pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto. Para vengarse, Eda hace un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses para que él pueda recuperar a su exnovia. Por supuesto, lo que empieza como un simple acuerdo se convertirá en algo mucho más complicado cuando el amor empiece a florecer entre ellos. Senkal-Kapm es una serie que te engancha por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, tienen una química increíble y logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y una fotografía impecable. Es un festín para los sentidos. Profundizando en Senkal-Kapm,
lo que realmente la distingue es su capacidad para equilibrar la comedia ligera con momentos de drama emocionalmente resonantes. La serie explora temas como la ambición, la pérdida y la importancia de la familia, todo ello mientras mantiene un tono general optimista y entretenido. Eda es un personaje fuerte y decidido que se niega a dejar que las dificultades la definan. Su pasión por la arquitectura paisajista y su deseo de crear un mundo más hermoso son inspiradores. Serkan, por otro lado, es un personaje complejo y lleno de matices. Su arrogancia y su aparente falta de emociones ocultan una profunda vulnerabilidad y un miedo al compromiso. La relación entre Eda y Serkan es el corazón de la serie. Su dinámica es inicialmente tensa y conflictiva, pero a medida que aprenden a conocerse y a confiar el uno en el otro, su conexión se vuelve más profunda y significativa. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable, y logran transmitir a la perfección la complejidad de su relación. Senkal Kapm también destaca por su impresionante diseño de producción. Los decorados son elegantes y modernos, y la serie utiliza una paleta de colores vibrante que refleja la energía y el optimismo de la historia. La banda sonora, con sus melodías románticas y pegadizas, también contribuye a la atmósfera mágica de la serie. En resumen, Senkal Kapm es una serie que te engancha desde el primer episodio y te mantiene cautivado hasta el final. Su combinación de comedia, drama y romance la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie entretenida y emocionalmente satisfactoria. Continuamos con una serie que es una joya oculta y que merece mucha más atención, **by Yale**. Esta serie nos cuenta la historia de Özgür, un mujeriego empedernido que es dueño de un restaurante. Un día conoce a Ezgi, una joven romántica que está cansada de tener mala suerte en el amor. Özgür decide darle clases a Ezgi sobre cómo conquistar a un hombre, pero lo que ninguno de los dos espera es que el amor los encuentre a ellos mismos. By Yale es una serie que te hace reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus personajes extravagantes. Can Yaman vuelve a brillar en esta serie con su carisma y su talento para la comedia. Özge Gürel, la protagonista femenina, también está fantástica y logra transmitir la vulnerabilidad y la determinación de su personaje. Además, la serie tiene un mensaje muy bonito sobre la importancia de ser uno mismo y de no tener miedo a amar. No te la pierdas. Ahondando en By Yale, la serie destaca por su humor inteligente y su enfoque fresco en la comedia romántica. A diferencia de otras series que se basan en clichés y fórmulas predecibles, By Yale se atreve a romper las reglas y a ofrecer una perspectiva única sobre las relaciones amorosas. Özgür es un personaje complejo y contradictorio. Aunque aparentemente es un mujeriego superficial y despreocupado, en realidad es un hombre sensible y con un gran corazón. Su miedo al compromiso se debe a experiencias pasadas que lo han marcado profundamente. Ezgi, por otro lado, es una mujer independiente y luchadora que se niega a renunciar al amor. Su optimismo y su determinación son contagiosos, y su vulnerabilidad la hace aún más entrañable. La relación entre Özgür y Ezgi es el centro de la serie. Su dinámica es divertida y llena de chispa, pero también está llena de momentos de ternura y emoción. A medida que aprenden a conocerse y a superar sus miedos, su conexión se vuelve más profunda y significativa. By Yale también destaca por su impresionante reparto secundario. Los personajes de las amigas de Ezgi y los amigos de Özgür son divertidos y memorables, y contribuyen a la atmósfera alegre y desenfadada de la serie. En resumen, By Yale es una serie que te hará reír a carcajadas y te tocará el corazón. Su humor inteligente, sus personajes entrañables y su mensaje positivo sobre el amor la convierten en una joya oculta que merece ser descubierta. Ahora subimos la apuesta con una serie que combina el romance con el suspense y el misterio, **Afili Ask*. Ayse, una joven trabajadora y un poco alocada, está enamorada de su jefe, Kerem, el heredero de una importante empresa textil. Para evitar un matrimonio arreglado, Ayse decide hacer un plan: casarse con Kerem sin que él lo sepa. Por supuesto, lo que empieza como una farsa se convertirá en una verdadera historia de amor. Afili Ask es una serie que te mantiene enganchado de principio a fin con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, los protagonistas, tienen una química explosiva y logran transmitir la pasión y la ternura de su relación. Además, la serie tiene una trama muy bien construida y un ritmo ágil que te impide despegarte de la pantalla. Prepárate para una montaña rusa de emociones. Adentrándonos en el intrigante mundo de Afili Ask,
la serie ofrece una combinación única de romance, comedia y suspense que la distingue de otras comedias románticas. La premisa inusual del matrimonio falso creado por Aisee para evitar un matrimonio arreglado añade una capa de complejidad y tensión a la historia, manteniendo al público al borde de sus asientos. Aisee es un personaje vibrante y carismático que aporta una energía contagiosa a la serie. Su determinación para proteger a su familia, y su amor secreto por Kerem la impulsan a tomar decisiones arriesgadas y a meterse en situaciones cómicas. Kerem, por otro lado, es un personaje más reservado y enigmático. Su fachada de hombre de negocios frío y calculador esconde un corazón vulnerable y un deseo de encontrar el amor verdadero. La relación entre Aisee y Kerem es el núcleo de la serie. Su dinámica está llena de tensión sexual, malentendidos y momentos de ternura. A medida que se ven obligados a convivir como marido y mujer, comienzan a conocerse realmente y a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. Afili Ask también destaca por su trama bien elaborada y sus giros inesperados. La serie está llena de secretos, mentiras y conspiraciones que mantienen al público enganchado y ansioso por descubrir lo que sucederá a continuación. En resumen, Afili Ask es una serie que te sorprenderá con su combinación única de romance, comedia y suspense. Sus personajes complejos, su trama intrigante y su ritmo ágil la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una serie que los mantenga entretenidos de principio a fin. Y para finalizar nuestra selección, les presento una serie que es una oda al amor y a la amistad, **Kiral Kask **. Defne, una joven camarera que vive en un barrio humilde, necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de una deuda. Un día, recibe una oferta inesperada, hacerse pasar por la novia de Omer, un exitoso diseñador de zapatos, para que su tía lo deje en paz. Lo que Defne no sabe es que este amor en alquiler cambiará su vida para siempre. Kiral Kask es una serie que te enamora por su sencillez, su ternura y sus personajes entrañables. El Zinsangu y Bar Arduk, los protagonistas tienen una química mágica y logran transmitir la inocencia y la pasión de su relación. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y una fotografía muy cuidada. Es un bálsamo para el alma. Profundizando en Kiral Kask, la serie destaca por su enfoque en la sencillez y la autenticidad. A diferencia de otras series turcas que se centran en el lujo y el glamour, Kiral Kask presenta una historia de amor realista y cercana, con personajes con los que el público puede identificarse fácilmente. Defne es un personaje dulce y bondadoso que lucha por proteger a su familia y cumplir sus sueños. Su inocencia y su optimismo la hacen irresistible, y su viaje de autodescubrimiento es inspirador. Omer, por otro lado, es un personaje más complejo y reservado. Su éxito profesional no ha logrado llenar el vacío en su vida, y anhela encontrar el amor verdadero. La relación entre Defne y Omer es el corazón de la serie. Su dinámica es tierna y llena de química, pero también está llena de obstáculos y malentendidos. A medida que aprenden a conocerse y a confiar el uno en el otro, su conexión se vuelve más profunda y significativa. Kiral Kask también destaca por su hermosa cinematografía y su banda sonora emotiva. La serie utiliza una paleta de colores cálida y acogedora que refleja la atmósfera romántica de la historia. La banda sonora, con sus melodías suaves y románticas, también contribuye a la atmósfera mágica de la serie. En resumen, Kiral Kask es una serie que te tocará el corazón con su sencillez, su ternura y sus personajes entrañables. Su historia de amor realista y cercana la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie que les haga creer en el poder del amor verdadero. Y bien, mis queridos amantes de las series, hasta aquí nuestra selección de series turcas de amor y risas que te enamorarán. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias llenas de romance, humor y emociones. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. En resumen, hoy hemos descubierto 5 series turcas imperdibles: Erkencikus, Senkalkapm, Bayceil, Afili Ask y Kiral Kask. Cada una de ellas tiene su propio encanto y su propia forma de contarnos historias de amor y risas. Te garantizo que no te arrepentirás de darles una oportunidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención?
¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie turca para recomendar? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir estas maravillosas series turcas y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto y que tengan un día lleno de amor y risas. Adiós.